Hermano, vamos a iniciar la escuela dominical. Como ya sabemos, estamos repasando nuestra confesión de fe. Y nosotros tenemos una confesión de fe porque promueve la unidad. La confesión promueve la unidad y eso es excelente. Y te voy a dar las razones, pero primero vamos a orar. Señor, gracias por este día maravilloso, por tu fidelidad. Oramos, Señor, por los hermanos que están viajando. Oramos, Señor, por los que están por venir. Guíanos, Señor, para disfrutar de tu palabra, para crecer en santidad. Y como iglesia podemos ser sal y luz en el Cusco. Gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, las confesiones promueven la unidad. ¿Cómo promueven la unidad? Porque nos da unas normas doctrinales en cuales nosotros podemos reunirnos. Entonces, todos nosotros tenemos la confesión y eso nos ayuda para estar de acuerdo en doctrinales fundamentales de nuestra fe. También nos da una posición en cual nosotros como iglesia podemos mantenernos firme sin desviarnos, porque es fácilmente a desviarse doctrinalmente. Porque hay muchas creencias, solamente acá en el Cusco, vamos a ser sinceros, hay muchas creencias. Y esto nos ayuda para mantenernos firme en esas creencias. Y también promueve la paz y la pureza. Y eso es precioso, porque nosotros, por lo menos, nosotros podemos abrazar enseñanzas de la iglesia y todos nosotros podemos conformarnos a esa doctrina. Ahora, puede ser que no estamos de acuerdo con todo, pero estamos en camino de. Y eso es importante, porque si tú vas a algunas iglesias y le preguntas qué es el evangelio, tú vas a recibir varias respuestas. Y eso es interesante, porque eso es algo fundamental de nuestra fe. Y la semana pasada vimos esa idea de la creación y respondimos varias preguntas y hoy vamos a examinar la providencia de Dios y debemos entender que la providencia significa que Dios obra cada día, minuto y segundo a través de su ley natural. Entonces, si Dios, vamos a decir, ustedes están caminando y encuentran 300 soles en el piso así, ¡wow! Espectacular. Eso es la providencia de Dios. Y todo el mundo va a decir amén. Pero también es la providencia de Dios si tú estás caminando y te caes en el piso. Eso también es la providencia de Dios. Nosotros pensamos que la providencia de Dios solamente son las cosas buenas que pasan. Pero la providencia de Dios es ambos extremos. Tú puedes encontrar 300 soles o puedes tener un accidente. Y eso es todo bajo la providencia de Dios. Entonces, la providencia de Él es Él trabajando en las áreas cotidianas de su creación a través de las leyes naturales que Él estableció. Amén. Entonces, vamos a entrar en el primer punto. El micrófono, por favor. Entonces, David, si tú lo puedes leer, por favor, sería excelente. Capítulo 5 de la Divina Providencia. Dios es el buen creador de todo, en su infinito poder y sabiduría. Sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Amén. Amén. En su finito poder y sabiduría sostiene y dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas desde la mayor hasta la más pequeña. Dios es soberano. Y Él obra a través de toda su creación en su providencia.
También vimos que la providencia es la forma en que Dios ordena su voluntad a través de las leyes naturales. Vamos a seguir adelante. La palabra providencia significa la provisión y el cuidado. Dios cuida a su creación. Y lo vemos no solamente, en la confesión, pero la palabra lo confirma. Proverbios 3:19. Con sabiduría e inteligencia el Señor afirmó los cielos y la tierra. Él lo hizo. Nosotros creemos que Dios formó todo el mundo y lo que hay en él. Y la palabra lo afirma. Salmo 33, 10 al 11. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los diseños de los pueblos. El consejo del Señor permanece para siempre, los diseños de su corazón, de generación en generación. Dios hace lo que desea hacer. Entonces, esa idea, si nosotros estamos caminando y encontramos, vamos a decir, una billetera, y en la billetera hay el contacto del propietario, ¿qué debemos hacer? Llamar y devolverlo. Ahora, si hay 5,000 soles en esa billetera, ¿cuál es la tentación? Así. Lo encontré vacío. Eso no es la tendencia, esa es la providencia de Dios. Y a veces tú puedes encontrar dinero en la calle, y no tiene nombre, solamente billetes. Eso es otra cosa. Amén, dice el pastor, dice amén. Pero a veces tú puedes estar en el micro y 2 micros pueden chocar. Eso también es la providencia de Dios. Una vez más, tenemos esa tendencia de pensar que la providencia solamente son las cosas buenas, y eso no es cierto. Él dice y Él hace lo que quiere hacer porque Él es Dios. Salmo 147, 15 al 16. Beli, tú puedes leer, por favor, con mi micrófono. Salmo 147, 15 al 16. Envía sus órdenes a la tierra, su palabra corre velozmente. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha cual ceniza, arroja su hielo como migas de pan. ¿Quién puede resistir ante su frío? Envía su palabra y los derrite, hace soplar su viento y el agua corre. Dios hace lo que quiere hacer y Él es soberano, y su soberanía se expresa en su providencia. Y esas cosas que tenemos que entender, porque nos cuesta esa idea que Dios está en control de todas las cosas. Nos cuesta. Si estoy enfermo, ¿cuál es la primera cosa que yo digo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Tenemos esa tendencia de cuestionar a Dios porque nos olvidamos que Él es soberano. Y eso nos cuesta de vez en cuando en la vida cotidiana. Pero Él tiene control de todas las cosas. Y se expresa principalmente a través de su providencia, en la que actúa dentro de sus leyes naturales, de su creación, para cumplir su voluntad. Entonces, cada día en su providencia, el hecho que tenemos comida es la providencia ¿de quién? De Dios. El hecho que hay un techo es la providencia de Dios. El hecho que respiramos es la providencia de Dios. Y nosotros nos olvidamos de la providencia de Dios porque ya estamos tan acostumbrados a la providencia. Porque nadie se levanta y dice, Dios, por favor, ayúdame a respirar. ¿Quién dice eso? ¿Alguien dice eso? No. Nosotros, aunque vivimos nuestra vida cotidiana, nos olvidamos que Dios está cuidándonos en esa vida cotidiana. Tenemos ropa, comida, cama. Dios es bueno. Y las otras cosas son extra. Y nosotros cuestionamos a nuestro Padre Celestial diciendo, ¿por qué cuando algo mal pasa? Esa es nuestra tendencia. Pero Dios está en control de todas las cosas, de lo más grande a lo más pequeño. Preguntas acá, si no vamos a avanzar, porque hablamos eso la semana pasada.
Amén. Ahí está Isaías 46:10, que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Él va a hacer lo que Él va a hacer. Él va a hacer lo que va a hacer. Ahora, y yo tengo que mencionar esto, ¿por qué? Porque hay algunos de nosotros, si Dios no nos da un matrimonio, una familia, nos molestamos. Si Dios nos da una carrera exitosa, nos molestamos. Puede ser que Dios no te quiere casado. Y eso está bien. Eso no cambia que Él es bueno. Eso no cambia que Él está en control de todas las cosas. Hay varias cosas porque yo no tengo una carrera, no soy famoso, porque no tengo A, B, C, D, terrenos. Cuestionamos a Dios y nunca debería ser así. Amén. 2. Sachi, ¿puede leer, por favor? El micrófono, por favor. Aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Ahora, hasta ahora no vamos a ver mucha controversia. Cuando llegamos al punto 4, ahí es otro asunto. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Hechos 2:23. Este fue entregado por el plan predeterminado. ¿De quién está hablando? De Jesús. Predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Dios es soberano. Dice que Jesús fue entregado por el plan predeterminado. ¿De quién? ¿De quién? De Dios. Él era el plan de Dios, pero también vemos la responsabilidad del hombre. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Ahí está. Dios es soberano y en control a través de su providencia. Y el hombre es responsable. Es un misterio. Yo quiero que ustedes captan, es un misterio que no vamos a entender perfectamente. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Mira lo que dice Salmo 66:7. Esa es la versión Dios habla hoy. Con su poder gobierna para siempre. Vigila su mirada a las naciones para que los rebeldes no se levanten contra él. Él controla todas las cosas. Él controla todas las cosas, pero nos cuesta captar, nos cuesta abrazar esa realidad, porque los planes nuestros muchas veces no se alinean con los planes de Dios. Y eso produce ¿qué? Frustración. Porque en realidad a veces no confiamos en el Señor. Eso es la realidad. Gálatas 1:15-16. Pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo a mí para que yo lo anunciará entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. ¿A quién está hablando en Gálatas? Pablo está hablando. Y Dios lo apartó. ¿Cómo lo apartó? Cuando estaba caminando a Damasco. Lo apartó. Fue el plan de Dios. Ese hombre estaba asesinando la iglesia, encarcelando a los hermanos. Y Dios lo apartó. Porque cuando Dios quiere realizar algo, Él lo va a hacer. Entonces, cuando nosotros estamos tan preocupados, Dios, dame este trabajo, me quiero casar con esta persona, quiero este logro en 5 años, etcétera, 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 tenemos que preguntarnos, Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Y cómo nosotros podemos descansar en tu providencia mientras trabajamos para tu gloria.
Porque tampoco yo voy a decir, Dios, yo quiero un trabajo que me paga esta cantidad de dinero y me quedo sentado en la casa. Eso tampoco no es prudente, hermanos. En la providencia, Dios te dio la capacidad de caminar, tipear, presentar CVs. Dios te dio todas esas cosas. Porque algunos van a decir que la providencia de Dios anula la responsabilidad del hombre. No es así. Él va a hacer lo que va a hacer. Entonces la ley de la naturaleza proporciona una causa y efecto dentro del dominio físico en el sentido general. Entonces la mayoría de las personas pueden pensar que, vamos a decir, si alguien quiere bebés, es bien posible. Busca una pareja, cásate primero, amén, y después tenga un bebé. Podemos entender eso. La mayoría de las personas pueden tener hijos. Y en tener hijos, nosotros podemos cuidar nuestros hijos o descuidar nuestros hijos, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando descuidamos a nuestros hijos? O mejor dicho, ¿qué pasa cuando descuidamos a nuestros bebés? ¿Qué pasa con los bebés si tú no le das comida por una semana? Se mueren, se enferman. Entonces tenemos esa responsabilidad de cuidar a nuestros bebés. Esa es la providencia de Dios, te da la capacidad para lactar, para dar comida, cambiar pañales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que entender, la providencia de Dios siempre está funcionando día a día. Como los padres pueden amar a sus hijos, educar a sus hijos, criar a sus hijos, lo contrario es cierto. Y hay miles de casos a nivel mundial, miles de casos a donde padres en realidad maltratan a sus hijos y las consecuencias son horribles. Y aún así Dios tiene control de todas las cosas. Eso me costó. Cuando yo estaba trabajando en el hospital de niños agresivo en los Estados Unidos, yo vi casos extremos en realidad. Y me dio tanto tristeza para ver esos niños de 4 años. El más pequeño ahí era 4 o 5 años. Y se estaban comportando de una forma que era inapropiado sexualmente. Porque fueron abusados por años. Y yo pensando y viendo eso, y yo tengo que decir, aún Dios está en control. No es el autor del pecado, pero está en control en eso. Y eso me costó. Me costó, pero es la realidad. La providencia de Dios funciona todos los días, cada segundo, para su gloria y para su honra. Nos cuesta. Entonces, cuando nosotros pensamos en la providencia de Dios, recuerda, aún en lo malo, Dios es soberano. No es el autor del pecado, lo voy a repetir, pero Él es soberano y está en control para su gloria y para nuestro bien. Para su gloria y para nuestro bien. Pregunta hasta este punto. Amén. Vamos a ver algunas quejas sobre la providencia de Dios. Y hay quejas. Porque Dios es bueno, amoroso y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? Eso es uno. Los deístas niegan la providencia de Dios diciendo que Él creó el mundo, pero ya no está activamente involucrado en él. Entonces Dios creó, pero ya se aleja del mundo. Manéjense, viven. Eso es una queja que vemos. Dios está relacionado con el punto 2, pero Dios está activamente involucrado en el mundo y con su creación, pero no es soberano sobre el mar. Ahí está el detalle. Dice que Dios no es soberano del mal, como la enfermedad, los desastres naturales, la rebeldía del hombre, la guerra, etcétera, 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 etcétera.
¿Eso es cierto? Ahora sí, estamos hablando. ¿Eso es cierto? No, no puede ser cierto. Es imposible que sea cierto eso. Amén. Algunos dicen que la providencia de Dios anula el libre albedrío del hombre. Tampoco. Una vez más, es un misterio, pero es la realidad. Jesús fue crucificado según el plan predeterminado de Dios, pero ustedes lo entregaron. Es un misterio. Es un misterio que no vamos a entender perfectamente, pero tenemos que abrazar. Y muchos de nosotros nos cuesta abrazar esa realidad. Dios utiliza las decisiones de los hombres para obrar su providencia a través de esas decisiones. Amén. Dios está involucrado en su creación. Y Él utiliza las decisiones de los hombres para obrar su providencia a través de esas decisiones. Ejemplo, como los fariseos crucificaron a Jesús. Eso es un buen ejemplo. Que Dios usa las decisiones de los fariseos para ejecutar su plan de crucificar a su hijo, que fue un mal horrible, pero ese mal glorificó al Padre porque redimió a su pueblo. Ahora, todas las personas involucradas en esos eventos no sabían, en un sentido, que Dios estaba en control de todas las cosas. Pero está en control de todas las cosas. Simplemente nos cuesta entender que está en control de todas las cosas. Vamos a leer Hechos 2, 23 al 24. Jennifer, ¿puede leer, por favor? Con micrófono. Hechos 2, 23, 24. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Ok, amén. Acá estamos viendo la providencia de Dios en las decisiones del hombre, las malas decisiones del hombre, las decisiones pecaminosas del hombre. Dios es glorificado. Dios cumple su plan. Es la providencia de Dios en cual Él está involucrado en su creación a través de las leyes naturales. Entonces, eso significa que Dios conoce todas las decisiones que tomaremos, pero no causa el pecado porque Dios no puede pecar. Amén. Ahora, aún esa declaración nos cuesta abrazar. Vamos a ser sinceros. Piensa en todos los pecados que cometemos esta semana. Son muchas. Si no físicamente, acá y acá. Piensa en todos esos pecados. ¿Tú crees que eso sorprendió a Dios? No. Jamás va a sorprender a nuestro Padre Celestial. Pero tampoco Dios es el autor del pecado, porque ¿qué dice la palabra de Dios? Santiago 1:13, porque nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo, ¿no qué? No tienta a nadie, absolutamente a nadie. Nada mal puede salir de Dios porque no hay nada mal en Él. Él no puede tentar a una persona con algo que no está en Él, en su naturaleza. Eso es la realidad. Entonces, una vez más, Dios utiliza las decisiones de los hombres para obrar su providencia a través de esas decisiones. Amén. Amén. Él lo usa para su gloria y para su honra. La pregunta es si lo aceptamos. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, si nosotros aceptamos esa providencia. Porque tenemos esa tendencia de orar, por favor, Dios haga su voluntad. Esa oración bíblicamente es incorrecto, porque Él siempre va a hacer su voluntad.
La oración debería ser: Dios, ayúdame para aceptar tu voluntad. Nos cuesta muchas veces. Porque cuando vemos nuestra vida, tenemos una idea de cómo debería ser un creyente. ¿Cómo deberíamos ser un creyente? Entonces, cuando los chicos, hay varios chicos, aquí tenemos Rafa, Eliana, tenemos Sarita, Samuel, cuando ellos desobedecen, ¿están saliendo de la providencia de Dios? No, porque nada sale afuera de la providencia de Dios. En su desobediencia, Dios también es soberano y Dios lo permite. Y nos cuesta como padres a veces, porque están haciendo A, B, C, D. Pero tenemos que entender que todo pasa con un propósito. Y ese propósito para, como nosotros padres, apuntar a nuestros hijos ¿a quién? A Cristo. A Cristo, porque ellos necesitan a Cristo. Amén. Mira lo que dice Romanos 8:28, famoso. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Eso es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces usamos este versículo para decir todas las cosas que salen bien, viene de Dios. Pero eso no es lo que dice el versículo. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas, ¿qué significa todas las cosas? Todas buenas y malas. Cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces la providencia de Dios se cumplió en el engaño de Ananías y Zafira. Amén. La muerte de Cristo. La muerte de los apóstoles. Etcétera, etcétera, etcétera. En tu vida, en tu matrimonio, en el trabajo que tienes, en las luchas en cual tienes. Todas esas cosas caen debajo de la providencia de Dios. Simplemente nos cuesta aceptarlo. Pero vamos a ver algunos ejemplos. Y es un pasaje largo, pero vale la pena leer. Entonces, le voy a pedir a Angélica si puede leer, por favor, con el micrófono. Ahí está. Primera de Reyes 22, 19, 23. Respondió Micaías: por tanto, escuché la palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién persuadirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Entonces un espíritu se adelantó y se puso delante otro de otra. Entonces un espíritu, otro de otra. ¿Está bien? Detrás del Señor, y dijo: yo lo persuadiré. El Señor le preguntó: ¿cómo? Y él respondió: saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Entonces él dijo: lo persuadirás y también prevalecerás. Ve y hazlo así. Y ahora el Señor ya ha puesto un espíritu de mentira en boca de todos estos sus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra usted. ¡Wow! Eso parece injusto, ¿sí o no? Parece injusto, pero no es injusto, porque Dios va a cumplir su propósito. Y eso son cosas que nos cuesta. A veces Dios permite el mal por castigo y nos olvidamos eso. Y aún así Dios está obrando en su providencia, y esto es algo más sobrenatural, para ser sincero, porque Él envía un ángel para poner una palabra falsa en esos profetas, y nosotros vamos a decir: eso no es justo. Pero sí es justo, porque Dios es Dios y es santo, santo, santo. Todo lo que Él dice, todo lo que Él hace es perfecto y tiene un propósito. Entonces nosotros tenemos que entender lo que está moviendo acá. Dios obra en cada situación. Cualquier situación en cual ustedes se encuentran, la providencia de Dios está obrando cada día, cada segundo. Otro ejemplo. Habacuc. Elías, ¿puede leer Habacuc 1, 5 al 6? Amén, pastor. Dice: miren entre las naciones, observen, asómbrense, quédense atónitos,
porque haré una obra en sus días, que ustedes no la creerían si alguien se la contara, porque voy a levantar a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. ¿Quién envió a los, ¿cómo se dice? Caldeos. ¿Quién lo envió? ¿Quién fue? Dios. Amén. Amén. ¿Por qué lo digo eso? Porque a veces en la consejería, yo te doy un ejemplo, la consejería, yo creo que me casé con la persona equivocada. Amén. Déjame ver el certificado de matrimonio. ¿Qué dice? Fulano eterno. No te equivocaste. Porque Dios lo permitió. Nos olvidamos que Dios está en control de todas las cosas. Nos olvidamos eso. Él controla todas las cosas. Si algo ha pasado en nuestra vida, la providencia de Dios lo guió. Su soberanía estaba controlando todos los elementos de eso. Y nos cuesta abrazar eso. Enfermedad, falta, necesidad, pleitos, todas esas cosas está dentro de la providencia de Dios. Y eso no quita nuestra responsabilidad, una vez más, no quita nuestra responsabilidad. Entonces, cuando yo hablo con esposos que dicen, yo no, me cuesta amar a mi esposo, etc., o esposas con sus esposos. La responsabilidad de un esposo es amar a su esposa como sacrificialmente, como Cristo amó a la iglesia. Amén. Él tiene la responsabilidad de eso, amar a su esposa de forma, y la esposa tiene la responsabilidad de someterse a su esposo como la iglesia se somete a Cristo. Entonces, cuando ellos llegan a la consejería bíblica, ellos quieren que yo afirmen su posición. Pero yo no puedo afirmar su posición, porque Dios tiene un orden en cual tenemos que seguir. Y es el orden. A pesar de nuestra rebeldía, mejor dicho, Dios sigue siendo soberano. Y tenemos que hacer nuestra responsabilidad de obedecer a Dios. Y es algo que nos cuesta. Pero Dios está con todas las cosas y normalmente Él obra a través de las leyes naturales, pero también el hombre tiene la responsabilidad de obedecer. Debo repetir, el hombre tiene la responsabilidad de obedecer, pero Dios puede hacer lo que Él quiere hacer. Él puede usar un pueblo pecaminoso, un pueblo lleno de paganos, un pueblo lleno de dioses, minúscula, disculpa, para castigar a su pueblo. Porque Él es Dios. Él no está limitado por nada. Y es algo que nosotros tenemos que captar. Jeremías 43, 8 a 10. Hermana María Antonieta, ¿tú lo puedes leer, por favor? Entonces, y vino la palabra del Señor. Micrófono más cerca. Ay. Vino la palabra del Señor a Jeremías, el tal Tafnes. Toma en las manos piedras grandes y escóndelas en la mezcla en la terraza de ladrillo que está en la entrada del palacio de Faraón, en Talfes, a vista de los judíos. Y diles así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, voy a enviar que traigan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y él extenderá su pabellón sobre ellas. Mira cómo dice, voy a enviar que traigan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿siervo quién? Siervo mío, interesante, ¿no? Siervo mío, la providencia de Dios no está limitado porque ser creyente o no, por ser pueblo de Dios o no. Dios está con todas las cosas y eso es algo que muchas veces no cuesta. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta.
¿por qué permitió Dios que Judas traicionara a Jesús? ¿Qué piensan? ¿Vos? ¿Ah? ¿Estaba escrito en la Biblia? Para cumplir su propósito. Amén. Para revelar corazones. También. ¿Ah? Porque Él es Dios y era su plan. Él lo hizo porque Jesús iba a convertirse en el Salvador del mundo, que muestra la providencia de Dios actuando a través de las acciones de un pecador o de varios pecadores. Ok. Te voy a hacer una pregunta. ¿Pecó Judas en traicionar a Jesús? Ok. Estamos de acuerdo. Judas traicionó y eso fue pecado. Pero Judas era culpable. Sí, ok, era culpable. Pero ¿fue su traición parte del plan de Dios? Sí. Todas esas cosas es sí. Y tenemos que creerlo y tenemos que abrazarlo, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. A veces Dios determina que es mejor permitiendo el pecado que detener el pecado. Lo voy a repetir. A veces Dios determina que es mejor permitir el pecado que detener el pecado. Y a veces considera bueno a permitir el mal, pero nunca es responsable de él. Él puede permitir en su providencia la misma cosa que odia. Piensa en eso. Piensa en eso. Como moler a su hijo. Pero lo permite para su gloria y según su perfecta voluntad. Él no lo hace simplemente para hacerlo. Vamos a establecer eso. Él lo hace para su gloria y para su honra, que siempre va a resultar para nuestro bien. Entonces, a veces esa dificultad, ese pleito, ese sufrimiento que estamos pasando, Él lo permite para su gloria y para nuestro bien. Y buscando la gloria de Dios siempre nos llevaría a nuestro máximo bien, porque estamos viviendo según las normas de nuestro Creador. Son cosas que nos cuesta, pero esa es la realidad. Preguntas. Cuando llegamos a 4 va a ser un poquito más. Hermana Gaby, el micrófono, por favor, pasa el micrófono. No sé si entendí mal, pero tal vez puede ampliarnos un poco la idea, pastor, de que cuando pedimos que se haga su voluntad, no es bíblico, o porque siempre se hace su voluntad, pero tú puedes, sí. En esta oración, ¿no? Disculpa. En Mateo 6, 10 y luego en el Getsemaní, Mateo 6, 26, 42. Dice que sea tu voluntad, ¿no? Sí. Hermano, tú puedes orar que sea tu voluntad, pero muchas veces paramos ahí. Ahí paramos. Sea tu voluntad. Sí se va a hacer su voluntad, por obvio. Y deberíamos orar. Eso no es malo orar así. Es que nos completamos la idea. Dios, sea tu voluntad y ayúdame para aceptar esa voluntad. Esa debería ser la oración. Él va a hacer su voluntad. Amén. Y vemos ejemplos a donde dice Dios haga su voluntad. Jesús mismo dice haga su voluntad, no la mía. La idea es que nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Nosotros paramos en decir, Dios, por favor, haga su voluntad en mi familiar que no te conoce, en esta situación, en esta necesidad. Haga tu voluntad. Y ayúdame para aceptar esa voluntad. Y el siguiente paso de eso, mientras yo espero tu voluntad, ayúdame para ser fiel. Esas son cosas que nos cuesta. Nosotros solamente hacemos el primer parte. Dios haga su voluntad. Y suena bonito. Yo lo he hecho. Vos es sincero.
Pero mientras más yo leo la palabra de Dios y más estudio la vida de Jesús, no solamente es haga tu voluntad, Señor, haga tu voluntad, por favor. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y que mientras yo espero, yo sea fiel. En obediencia. Son cosas que nos cuesta. Porque prácticamente el momento que decimos haga tu voluntad, amén, eso está bien, pero no pensamos en los otros pasos. Y tenemos que pensar en esos pasos. ¿Contesta la pregunta, Amita? Gracias. ¿Hay otra pregunta? Amén. Puede agarrar el micrófono. 3, es más, hermana Gaby, puede leer el 3. Dios en su providencia ordinaria hace uso de medios, sin embargo tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Amén. Vamos a ver, Oseas 1:7. Milagros, ¿puede leer, por favor? Oseas 1:7. Pero me compadeceré de la casa de Judá, y lo salvaré por el Señor su Dios. Y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Dios va a hacer lo que Él va a hacer. Justo el pastor Ángel está predicando esto. Dios va a obrar a pesar de sus pecados de Israel y de Judá, porque estaban separados en ese entonces. Él va a hacer lo que Él va a hacer. Dios no está limitado por sus leyes naturales. Yo quiero que ustedes captan eso. Isaías 55:11. No, acá está mal. Por favor, si lo pueden buscar en su Biblia. Sir. Hermano Milagros, ¿puedo leer? 55:11. Acá está mal. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. La palabra de Dios se va a cumplir. La palabra de Dios se va a cumplir. Él dice y se hace. Punto. Porque eso es lo que Dios, como nuestro creador, como el único Dios verdadero, Él hace lo que quiere hacer. Y lo hace en nuestras vidas también. Daniel 3:27. Pati, ¿tú puedes leer? ¿Puede pasarlo a Pati? El micrófono. Dáselo a... Daniel 3:27. Sadrach, Mesach y Abednego, negando al rey Nabucodonosor de adorar los dioses de él, mientras los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey se juntaban para mirar a estos jóvenes, a quienes el fuego no había podido quemarles el cuerpo, y ni siquiera un solo cabello de la cabeza. Sus vestidos estaban intactos y ni siquiera olían a humo. Okay, yo quiero que ustedes vean algo. Acá ellos tomaron, esos 3 hombres negaron adorar los dioses, particularmente un dios hecho de oro, de plata, no me recuerdo. Y se molestó con ellos. Lo tenían en alta estima y se molestó y dice, haga el fuego más potente. Y en hacerlo más potente, mató varios de sus siervos, acercando a esos hombres. Y esos hombres estaban en ese fuego intenso y nada le pasó. Ni su ropa tenía olor de humo. Esos dioses parando sus leyes naturales para hacer algo sobrenatural. Y Él lo puede hacer. Y Él lo puede hacer en nuestra vida. Pero siempre va a ser para la gloria de Él. Siempre va a ser para la gloria de Él. Él no está limitado, una vez más, a las leyes naturales que Él estableció. Él puede hacer lo que quiera hacer. Y vemos ejemplos de eso en la Biblia. Otro ejemplo. Daniel 28 al 29. Percy, ¿tú puedes leer, por favor? Daniel 3, 28, 29. En ese momento Nabucodonosor exclamó: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego,
que envió a su ángel y libró a sus siervos, pues confiaron en él, no cumplieron mi edicto. Prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Por tanto, yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que profiera alguna blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y que su casa sea convertida en muladar, porque ningún Dios hay que pueda salvar como este Dios. Ahora, yo quiero que ustedes vean el resultado. Prefirieron entregar a sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios. Cuando nosotros estamos dispuestos a sacrificar a nuestro cuerpo por Dios. Estamos hablando de la providencia de Dios. Pero una providencia Él nos da la capacidad de aún sacrificar nuestro cuerpo para glorificar a Dios. ¿Y cuál fue el resultado? Que ellos no adoraron a ese Dios. El rey mismo dijo, mira, el Dios de ellos es superior que los otros dioses. Ahí está el detalle. Yo quiero que ustedes vean, ellos dijeron, bueno, no hay mucha discusión acá, no vamos a adorar a tu Dios, haga lo que tú quieres hacer. Y entraron, no se quemaron, todo tranquilo. Y salieron y el mismo rey dice, ese Dios es real. Y si faltan respeto a el Dios de ellos, va a terminar mal para cualquier persona. Dios, vemos dos cosas. Vemos la soberanía de Dios sobrenaturalmente y vemos a Dios a través de la providencia, a donde el rey está decretando a la nación que no puede blasfemar a Dios de ellos. Dios hace lo que quiere hacer según su propósito y puede intervenir en su divina providencia haciéndolo sobrenatural. Él no es cautivo a las leyes de la naturaleza. Entiendan eso. Pero Él normalmente obra a través de la providencia en el día tras día. Pero muchos de nosotros nos cuesta con esa idea porque siempre buscamos milagros. Preguntas. Vamos a entrar en el 4, que puede ser más controversia. Vamos a decir, Jennifer, ¿puede leer, por favor? 4. El poder omnipotente de la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y eso no por mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines, sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede sólo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Ahora, mira lo que está diciendo, esto es lo que está diciendo acá. La confesión dice que el control providencial de Dios sobre el pecado no es Él simplemente permitiéndolo. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo. No es simplemente Él permitiéndolo. No es bíblico explicar la relación de Dios con el pecado diciendo que Dios simplemente lo permite. Dios ordena el pecado según su decreto soberano. Pero también podemos decir que lo permite según nuestra naturaleza pecaminosa. Ambas afirmaciones son ciertas. Jesús fue entregado según el plan predeterminado de Dios. Él simplemente no lo permite. Él lo ordena, pero tampoco es el autor del pecado. Una vez más, es un misterio en cual tenemos que afirmar porque la Biblia lo dice. Hechos 14:16. En las generaciones pasadas, Él permitió. ¿Quién permitió?
Dios, que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Dios lo permitió. Amén. 47, Jennifer, puede leer, por favor. Hechos 4, 27, 28. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Piensa en eso, hermanitos. Suena fuerte, pero Dios lo permitió y lo ordenó para su gloria, para su honra. Es un misterio que nos va a costar entender, pero eso es cierto. Una vez más, Dios no es el autor del pecado. Y en Hechos 2 y 4, capítulo 2 y 4, los judíos eran responsables de crucificar a Cristo, pero también afirma que fue decretado por Dios. Tampoco significa que somos títeres. Y tenemos que decir eso. Eso no significa que somos títeres y no tenemos control. El hombre tiene libre albedrío, pero el libre albedrío está contaminado con el pecado. Pero aún así, Dios es soberano. Mira lo que dice la palabra de Dios. Él determina los resultados de las suertes. ¿Dice eso la palabra de Dios? Amén. Ordena nuestros pasos. ¿Dice eso la palabra de Dios? Amén. ¿Sabe lo que vamos a decir? ¿Dice la palabra de Dios eso? Amén. Establece y quita reyes. ¿Dice la palabra de Dios eso? Amén. Conoce todos nuestros pensamientos, sentimientos e intenciones. ¿Dice la palabra de Dios eso? También. Nos ha elegido antes de la fundación del mundo para la salvación. ¿Eso no dice la palabra de Dios? Nos preserva en la fe, nos sostiene en la fe. ¿Eso no dice la palabra de Dios? Eso es lo que vemos. Mira lo que dice Génesis 50, 20. José aclarando lo mal de sus hermanos después de la muerte de su papá. Es el contexto. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera, como vemos hoy. Y sé que perseverará la vida de mucha gente. Porque Dios hizo esto acá. La gente no se dan cuenta, pero Dios hizo eso para salvar la promesa, la semilla de la promesa a donde Jesús iba a nacer. Tenía un propósito de preservar la semilla, porque había fama en la área a donde estaba la semilla, que iba a nacer la semilla. Entonces hizo eso, según su perfecta voluntad. Pero y no solamente eso, Dios puede limitarnos de pecar. Angélica, ¿puede leer, por favor? Génesis 24, 6. Pero Abimelech no se había acercado a ella y dijo: Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Entonces Dios le dijo en el sueño: sí, yo sé que en la integridad de tu corazón has hecho esto, y además yo te guardé de pecar contra mí, por eso no te dejé que la tocaras. Y además, ¿quién guardó el rey Abimelech a no pecar? Dios. Déjame decirte, por la gracia de Dios, muchos de nosotros no pecamos porque Dios nos guarda de pecar. Y muchas veces Dios nos deja pecar para mostrar nuestro corazón que hay ídolos dentro de ella. Pero Dios es Dios. Entonces, cuando pensamos en la providencia de Dios, tenemos una visión limitada del tema. Por ejemplo, algunos piensan que Dios hizo el universo, pero no está involucrado en él, como ya vimos. Otros piensan que su soberanía y providencia solo tiene lugar en el contexto de la iglesia. También está mal. Mientras que otros piensan que la providencia solo ocurre dentro de las cosas buenas de la vida de una persona. Todo eso es una forma limitada de ver la providencia de Dios. Dios no simplemente deja que las cosas sucedan, sino que las ordena. Incluso el endurecimiento del corazón de Faraón. Incluso los judíos y los fariseos que crucificaron a Jesús.
Y puede ser que nos cuesta esa realidad, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Y es un misterio que debemos de entender, abrazar, porque la Biblia lo enseña. Es difícil, pero eso es la realidad. Entonces, en cualquier circunstancia que se encuentra, amén, dale gloria a Dios y pídele a Dios, Dios, ¿qué me estás revelando a través de esa circunstancia? Preguntas. Quejas. Hay una pregunta acá. Pastor, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, si Dios ha permitido un pecado o que suceda algún mal para su gloria, ¿cómo el creyente podría lidiar con la culpabilidad? Porque podría decir, Dios, tú lo has permitido, y ya no sentirse culpable o llevarlo al arrepentimiento, ¿no? O ir a un extremo, ¿no? Que en eso, ¿no? De que Sí. Dios lo permitió todo. Sí, es una buena pregunta. ¿Cómo nosotros podemos, a veces nos sentimos culpables? Bueno, si Dios lo permitió, entonces, ¿por qué me va a echar la culpa a mí? Pero déjame decirte algo, ahora estamos entrando en el campo de Dios. Es el trono de Él. Es cuando mis hijos quieren, papi, ¿a dónde va? Mi esposa sabe. Y ahí muere. Porque no es campo de ellos. Entonces, muchos de nosotros, bueno, si Dios permitió que Judas traiciona a Jesús, ¿por qué hace a Judas culpable? Una vez más, es un misterio que no vamos a entender, pero era la responsabilidad del hombre. Tú eres responsable por tus acciones, sí o sí. Todos nosotros somos responsables por nuestras acciones. Pero tenemos que entender, aún en eso, Dios está en control de todas las cosas. Un misterio que no vamos a captar en esta vida. Porque yo llegué a esa misma conclusión. ¿Por qué Judas? ¿Por qué lo envió al infierno? Si Dios lo ordenó. Pero el hombre es responsable. Y esa es otra verdad que yo tenía que abrazar. No solamente que Dios es soberano y su providencia actúa cada día en sus leyes naturales, sino también que el hombre es responsable. Ambas afirmaciones son ciertos. Y tú tienes que preocuparte por tus acciones en frente del Padre Celestial. Y no pensar, bueno, Dios, ¿quién es muéstrame quién es elegido para evangelizar a esas personas. No es así. Ahora estamos entrando en el campo de Dios. Él permitió todas las cosas para su gloria y para su honra. Pero es una buena pregunta. ¿Contesta la pregunta, hermana? Amén. ¿Otra pregunta? Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad y ayúdanos para abrazar este concepto de la providencia de Dios. Dios, tú ordena todas las cosas según tu voluntad a través de las leyes naturales. Eso es tu providencia. Es a través de tu providencia que nosotros tenemos la fuerza de levantarnos y adorar tu nombre, de ir al trabajo, de estudiar, de amar a nuestro cónyuge, de criar a nuestros hijos. Es a través de tu providencia, Señor, que respiramos cada día. Tú eres bueno, Señor. Y ayúdanos para abrazar esas dos afirmaciones. Tú estás en control de todas las cosas y nosotros somos responsables. Y ayúdanos, Señor, para no entrar y colocarnos en tu trono para asumir lo que tú piensas. Porque tu forma de pensar es más alto que nuestra forma. Tú eres perfecto y tus caminos son perfectos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.